Los directores xerales deben de tener conocimientos técnicos del área cuya responsabilidad van a tener, sí. Que por cierto, bueno, nosotros hemos tenido la suerte, aquí la voy a responder, pues hemos tenido la suerte de contar con 3 direcciones generales, con temas relacionados obviamente con el derecho. Hemos tenido aquí al director general de Justicia, a Juan José Martín, hemos tenido la suerte de poder contar con él. Hemos tenido también al director general de Función Pública, José María Barreiro, y hemos también contado con el director general de Administración Local, con Norberto Uzal. Y bueno, efectivamente, en el relato que nos ha hecho su biografía, pues efectivamente tenían bastantes, digamos, puntos de su currículum muy relacionados con el puesto que desempeñaba, ¿no? Con lo cual parece que se primaba ese criterio. Incluso tuvimos aquí en Abogado Responde, pues a un ex director del EGAP, como es Domingo Bello Janeiro, al cual también en su momento se eligió, y él mismo así lo confesó, por su perfil técnico. Sí. Debido a su formación, bueno, de hecho es catedrático de Derecho, ¿no? Con lo cual parece que ese perfil, pues, de directores generales o, en fin, incluso directores de ciertas empresas públicas, parece que prima mucho el criterio técnico. Hombre, debería de ser así. Ya son los responsables de las áreas concretas en que se divide cada consellería y, por lo tanto, el criterio técnico yo creo que les va a ayudar mucho a que esa gestión pues vaya por buen camino. Más que nada porque son los que dan órdenes directamente a los subdirectores generales, que a su vez son los que dirigen todas las jefaturas de servicio del funcionario, y claro, resultaría un poco extraño que el director general no sepa el tema, claro. Sí. Las órdenes iban a ser un poco confusas en ese sentido. Bueno, pues queda claro, por lo tanto, a lo que se va a votar el 21 de octubre, es decir, plenamente a diputados. Queda claro también cómo se elige el presidente de la Xunta, en su caso a los consejeros, que ahí sí que los consejeros, efectivamente, los nombra el propio presidente, y ahí, claro, la discrecionalidad es total. Es decir, no se les exige requisitos concretos. Total, absoluta. Pueden ser personas que han ido en la lista, personas que no han ido en la lista, personas de fuera. La discrecionalidad es absoluta en este caso por parte del presidente. Claro, y también es lógico y está bien porque, bueno, pues tiene que formar su equipo. Sí, porque al fin y al cabo, claro, pasa un poco como a nivel estatal y como los ayuntamientos. Claro, el que se la juega es el cabeza, claro, porque obviamente es al que pueden echar, y el que en cierto modo parece que es él el que va a responder en las siguientes elecciones de una gestión que se le pone un poco como el auténtico símbolo, ¿no? de la gestión. Bueno, tenemos... ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo, no se pueden hacer ahora en plena campaña electoral? Es decir, ¿qué tipo de comportamientos, digamos, de un político no cabrían? Bueno, pues hay ya determinadas prohibiciones concretas. Sobre todo podemos hacer 2 grupos. Uno es el gobierno y otro los medios de comunicación, que son lo mejor, casi que lo explicáis mejor vosotros que yo, ¿no? El gobierno no puede hacer ningún tipo de inauguraciones. Puede poner las obras a servicio de los ciudadanos, que eso es bueno, pero no puede hacer ningún tipo de inauguraciones. Y tampoco puede hacer publicidad de los supuestos logros que haya conseguido ese gobierno. Es decir, desde el momento en que se convocan las elecciones, la publicidad que puede hacer el gobierno, ya dijimos antes que su gestión se debe de centrar en las cuestiones ordinarias y de trámite, y la única publicidad que puede hacer es incentivar a la participación en el proceso electoral, pero sin favorecer a ningún candidato. Eso por parte del gobierno. Y por parte de los medios de comunicación, pues tienen prohibiciones y tienen obligaciones al mismo tiempo. Tienen la obligación de dar cobertura a todos los candidatos. Los medios públicos, en este caso la televisión gallega y la radio gallega, tienen que establecer espacios publicitarios gratuitos para
todas las agrupaciones y partidos políticos que van a participar en estas elecciones. Hay 3 grupos con tiempos determinados y establecidos reglamentariamente. Para los que no han participado nunca, para los que han participado y no han conseguido ese 5% mínimo de votos para poder acceder a la Cámara, y los que han participado están en la Cámara y tienen el tiempo en proporción a la representación que tienen. Y después lo que no se puede es, a 48 horas de los comicios, 48 horas antes de los comicios, ya se terminaron las encuestas. No se puede publicitar ningún tipo de encuesta y tampoco se pueden dar a conocer las encuestas que se hacen al pie de los colegios electorales. Todo ello para que, y lo ponemos en contacto con el día que tenemos el sábado, ¿no? El día de reflexión, para que la gente pues tenga la información más pura posible y que su voto pueda ser pues en libertad, ¿no? Bueno, una cuestión esa en la que estaba comentando Ángel es la de prohibición de encuestas unos días antes de las elecciones, que bueno, ha levantado bastante polémica, no en Galicia, que simplemente sigue legislación también estatal, sino a nivel de toda España, ¿no? Porque hay países que sí permiten encuestas pues hasta el propio día de las elecciones, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí yo supongo que se hace un poco por sanidad mental casi, ¿no? Para que la gente no se le sature de información y tengamos unos días de reposo, digamos, en los que podamos un poco reflexionar las mejores opciones. Pero bueno, que al fin y al cabo, bueno, la gente en muchos casos ya tiene un poco claro, ¿no? Lo que va a votar, y el hecho de que haya una encuesta a lo mejor no le va a determinar el voto. Bueno, a ver, yo creo que es bueno que haya un periodo de reflexión, un periodo de reposo, sí, de paz, porque estamos bombardeados de noticias, de eslóganes, de información en ese momento. Entonces, bueno, pues hay que reposar. Hay un riesgo, y es que se puedan tergiversar o se puedan publicar encuestas para tratar de movilizar a tu propio electorado. Por ejemplo, cuando tienes un electorado desanimado, pues tú puedes publicar una encuesta en donde pues a lo mejor el partido de ese electorado pues tenga peligro con esa abstención, entonces pues de esa manera incentivar a ir a votar, o el caso contrario, que se queden en casa. Sí pueden estar, yo creo que sí es bueno que a 48 horas no haya ningún tipo de información en ese caso, y que la gente pues vaya a votar. Yo digo que siempre que vaya a votar, ¿no? Que vaya a votar a un partido, que vaya a votar en blanco, pero que haya la menos abstención posible, porque uno tiene que manifestar o su opción por uno de los grupos y por un partido, y si no, pues un voto de protesta de que no está conforme con ninguno, que sería el voto en blanco. Sí, bueno, al respecto hay analistas que dicen que el voto, por ejemplo, en España, en Galicia, incluso en los distintos municipios, no varía demasiado, sino que muchas veces los resultados muy a favor de un determinado partido son, en muchos casos, porque ha conseguido movilizar, digamos, a los suyos, por utilizar términos así de ese tipo, y en cambio pues otras opciones no lo han conseguido. Es decir, hay análisis que apuntan a eso, a que el movimiento, al menos en España, porque en otros países sí es verdad que hay movimientos pues más o menos grandes, ¿no?, del voto, es decir, en fin, hay países en los que claramente si el partido su opción no sigue la política que él deseaba, pues cambian a otro y no hay ningún problema. En España parece que el voto está analizado por muchos sociólogos, que el voto no cambia demasiado, sino que simplemente los resultados, a veces tan dispares, son motivo de que unos consiguen movilizar a la gente que les suele votar y otros no, ¿no? Sí, está bastante enmarcado en las opciones políticas el voto en España, como tú dices.
Hay un pequeño número de personas que sí pueden cambiar de una opción a otra, que no están tan vinculados con esos partidos o con esas agrupaciones, que son, juntamente con la movilización y el número de abstenciones, el porcentaje de abstención, el que cambia un gobierno de un signo político a otro. Con lo cual será razonable que algún analista que decía... Y en este caso, en las elecciones gallegas, hay algo nuevo que también puede influir, que es el voto en el exterior. El voto, por eso también, o sea, esperando por ese voto, es por lo que el recuento el recuento ya definitivo se hace 8 días después de que terminen las elecciones. Para que lleguen los votos de fuera. Para que lleguen los votos de fuera. Ha cambiado el voto por correo en estas elecciones. Ahora el voto es rogado. Quiere decir que hay que pedirlo. El plazo finalizó para estas elecciones el día 22 de septiembre. Ya llegan tarde, si no lo han pedido no se molesta. Claro, el 22 de septiembre. ¿Cómo pueden votar? Pues pueden votar o por correo, pero a la oficina diplomática, es decir, a la oficina consular o a la embajada a la que pertenezcan, o si no, en esas oficinas hay unas urnas el 17, 18 y 19 para que puedan ir a votar ahí. Y es la embajada, la oficina diplomática, la que remite los votos. No serán válidos los votos directos por correo de las personas que residan en el exterior. Y entonces, bueno, pues eso es una variación importante. De hecho, parece que de un censo de 400.000 personas han pedido el voto 14.000. Nada más, con lo cual, bueno, pues se puede presumir que va a haber menos voto en el exterior. Pero es importante esa diferencia porque todos recordaremos el proceso electoral en Asturias, que hubo impugnación de los votos y bueno, pues que se estuvo mucho tiempo con esa contienda que al final resolvieron los tribunales, y era precisamente por si se le daba validez o no al voto del exterior que llega directamente a las urnas. Lo recordamos perfectamente, fue una polémica bastante ardua y que generó que se dilatase muchísimo lo que es la propia constitución del Parlamento, ya no digamos la elección del presidente del Principado, que ya pensamos que iba a quedar, en fin, para otra década, ¿no? Porque se dilató muchísimos los plazos. Pero decíamos antes un poco que claro, en muchas ocasiones esos sociólogos vinculan casi que lo del voto electoral en España es casi la gente opera como si fueran equipos de fútbol, ¿no? Es decir, hay gente que vota, digamos, a su partido como si fuera su equipo, ¿no? Es decir, como dicen los del Betis, man que pierda, ¿no? Sí, bueno, todos los partidos tienen a sus afiliados, tienen además de afiliados a sus simpatizantes y tienen personas vinculadas directamente con ellos. Pero yo de todas formas creo que la mayoría de la población no está vinculada directamente a un partido político y pues puede cambiar también lo puede hacer un afiliado, que el voto es libre, secreto, pero bueno, es más difícil. Por lo tanto, los partidos deben de esforzarse, y además yo les apelo a ello aquí, a que se esfuercen y que hagan un programa de gobierno que nos ayude a salir cuanto antes de esta situación de estancamiento en que nos encontramos. Muy bien, Ángeles, estamos ya en la recta final, en el último minuto del programa. Ángeles Díaz, aparte de haber estado durante estos 4 años de diputada, es abogada en Narón. Tiene un despacho con Amelia Carneiro, que es su socia ya desde hace muchos años. Y bueno, en fin, quedan segundos nada más para acabar el programa, pero se está notando mucho la crisis, es decir, la gente llega con problemáticas distintas, o en fin, se ve, digamos, el grueso de la crisis en el despacho, o simplemente los despachos un poco ajenos a eso y más o menos ven los casos de siempre. No, a ver, la situación económica actual que se está viviendo está influyendo en los despachos. Por un lado, puede que cambie un poco la temática de asuntos. Hay mucha más reclamación de impagados, hay muchos más asuntos que van al juzgado de lo mercantil, concursos, quiebras,
Hay familias ahora que también piden el concurso y van al juzgado mercantil. Y después yo creo que hay otros temas. Está también el juzgado de lo social actualmente, pero bueno, hay muchos temas que se resuelven a través de ERES y si se está de acuerdo con la administración, pues ya no se acude a la vía judicial. Y después hay temas, los temas civiles que yo creo que han disminuido, temas de situaciones familiares en donde prima más el deseo del cambio de esa situación familiar, prima más la situación económica y por lo tanto no se solicita, por ejemplo, un divorcio, o en caso de indemnizaciones, pues no es que, por ejemplo, hablamos de accidentes de tráfico, no es que hayan disminuido la cuantía de esas indemnizaciones, sino que, y eso lo podemos ver todos, hay menos circulación de vehículos, quizá en la ciudad no se note tanto, pero sí en el extrarradio, sí en las autopistas, hay menos circulación y por lo tanto hay menos siniestros. Bueno, al menos esa parte sería positiva. Sí, desde luego que sí, es positivo el hecho de que no haya siniestros, no el hecho de que haya menos circulación, que es un indicativo de cómo va la economía. Muy bien, pues Ángela, muchísimas gracias por asistir aquí al Abogado Responde. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Bueno, amigos, pues hasta aquí la edición de hoy de Abogado Responde. La próxima semana será un programa especial. Ha sido que sea el programa 102, pero cumplimos 2 años del Abogado Responde, con lo cual trataremos de hacer un programa que sea de su agrado. Y bueno, pues hasta entonces que tengan una muy buena semana. Bueno, ¿qué tal?